Laspina, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. No, bienvenido. Por favor, un placer. ¿Ya hay definición respecto a el anuncio de las emergencias alimentarias, sanitaria, económica planteada por el gobierno? Bueno, hoy tuvimos los jefes de bloque tuvieron una primera reunión con las autoridades de la Cámara donde se nos comentó el ingreso de estos proyectos, que no sabemos muy bien el detalle. ¿Estuvo más en persona? Sí, el presidente de la Cámara. Y la verdad es que la emergencia, por ejemplo, en el caso de emergencia social ya rige hoy, la emergencia alimentaria también. La emergencia sanitaria incluso estaba, una parte de la emergencia sanitaria estaba incluida en el proyecto de ley de presupuesto que mandó la gestión del presidente Macri. Pero hay que ver la letra chica, sobre todo en materia de emergencia económica. La emergencia, para que la gente lo entienda, es una figura administrativa que le da una suerte de superpoderes al Ejecutivo, entre los cuales está, por ejemplo, no hacer licitaciones para las compras. Entonces tengamos mucho cuidado porque el track record de este gobierno todavía es muy corto, tenemos que ver cómo va a funcionar y no queremos darle un cheque en blanco para que se licite y se compre sin ningún tipo de control, como los que, por ejemplo, genera la declaración de emergencia administrativa. Así que hay que ver la letra chica, entender bien de qué se trata. Nosotros no vamos a poner palos en la rueda, no vamos a obstaculizar el debate, vamos a dar quórum, pero queremos discutir la letra chica. O sea, en principio el quórum lo dan. En todo caso, podrían perder esa discusión y el gobierno tener ley, aunque ustedes no la aprueban. Pero la idea de quedarse tras las cortinas, a ver si el oficialismo junta el número para la sesión, no va a ser la foto del próximo miércoles. Me parece que no es la forma de iniciar un nuevo gobierno y nosotros nuestro nuevo rol de oposición no queriendo dar el debate. Lo que sí queremos es ver la letra chica, porque nosotros representamos al casi 41% de los argentinos que votaron por otra cosa y esos argentinos van a querer que controlemos al Ejecutivo. Imagínate nosotros votando como primera medida una ley que le da superpoderes para que hagan compras sin licitaciones, viniendo de los antecedentes que ya sabemos, que durante el kirchnerismo las obras las obras de infraestructura costaban 40% más de lo que salieron durante el gobierno de Macri. Entonces, cuidado. Con la inflación del gobierno de Macri. ¿Perdón? Con la inflación del gobierno de Macri. Dólares, además. hablando en dólares para que no haya confusión. Entonces, me parece que tenemos que ir con cuidado. Por otro lado, la señal política de plantear aquí hay tierra arrasada y emergencia, la necesidad de declarar emergencias en todo momento, no lo admitimos como discurso político. Y en segundo lugar, si tiene una oposición que está dispuesta a votarle todas las leyes, en particular que necesite, ¿para qué necesitan superpoderes? Si necesita una ley que necesita votar determinado programa, se votará. Si necesita la ley sanitaria, por ejemplo, para reforzar alguna partida, se la votará. O sea, realmente no vemos la necesidad. Lo de sanitario tiene que ver con la prórroga de algunas bajas impositivas que de hace muchos años vienen arrastrando las obras sociales y los prestadores de salud, que vence ahora a fin de año. Y que es un reclamo de los dirigentes sindicales a propósito de las arcas escuálidas de muchas obras sociales. No tiene nada que ver con el sarampión, a esto lo aclaro, porque parece que hay una emergencia sanitaria en el sarampión. No tiene nada que ver, tiene que ver con una cuestión impositiva de las obras sociales. Pese a que ahí dice Ginés que faltan dosis, que comprar más vacunas, a propósito de los 73 casos de este año. Hoy estuve con Rubinstein, no faltan dosis, no hay ningún problema. Lo que falta es en algunos lugares que la gente no se vacuna. Los 80 casos que tenemos de sarampión en el país, Brasil tiene 20.000, están focalizados en barrios donde la tasa de vacunación es muy baja, pero porque la gente se resiste a vacunar, no porque no haya vacunas en los dispensarios. Entonces es otro problema más complejo, no es como dijeron que vamos a declarar la emergencia sanitaria porque faltan vacunas para el sarampión. Eso no está pasando, lo aclaro, porque si no va a empezar a instalar un discurso de emergencia en todos los planos de la vida argentina, que si bien reconocemos que hay dificultades, no es cierto lo que se está diciendo. Nacho, no quiero desaprovecharlo y quiero que también hables con Laspina a propósito de estas cosas para no irnos del tema, porque vos tenés más información sobre algunas cosas más puntillosas de lo que el Ejecutivo estaría enviando para la discusión la semana próxima. Bueno, técnicamente, digamos, no es la semana próxima, pero sí me interesa, repasamos el tema de la justicia respecto al Consejo de la Magistratura. ¿Ustedes estarían dispuestos a votar la ampliación del Consejo de la Magistratura o cambios, como en su momento impulsó el kirchnerismo, por ejemplo, el tema de la elección por voto popular, que fracasó en la justicia? No específicamente la del voto popular, porque ya hay un fallo de la Corte, pero sí algún cambio respecto a la elección de los jueces.
Bueno, a ver, todo va a depender en qué marco se hace eso, digamos, ¿no? Recordemos que hay un proyecto que es Justicia 2020, que impulsó el exministro Garabano, que tenía como eje central, de alguna forma, acotar el superpoder que hoy tiene Comodoro Pi. Digamos, si ese es el objetivo de lo que planteó Alberto Fernández, las reformas que planteó el gobierno del presidente Macri, que se frenaron en muchas ocasiones, te diría en todas las ocasiones, porque el peronismo la frenó. Si es esa la dirección, estamos de acuerdo. Ahora, si vamos a votar un consejo de la magistratura para que apriete jueces y dé impunidad a exfuncionarios corruptos, obviamente eso no. ¿Y ve estamos de acuerdo? Yo personalmente estoy muy de acuerdo. ¿Perdón? ¿Ve a Alberto con ánimo de eso o el discurso que escuché el otro día lo dejó? Yo el discurso que vi de Alberto es un discurso que plantea algo que es Vox Populi en la clase política y que hay que ser muy preciso cuando uno habla, porque acá pagan justos por pecadores, digamos, ¿no? O sea, hay un montón de funcionarios corruptos bien procesados, incluso con sentencias en segunda instancia. Nosotros hicimos la ley de ficha limpia, donde planteamos que no fueran candidatos gente que tiene una condena en segunda instancia, que es lo que todos los organismos de derechos humanos establecen para determinar los principios de una condena firme. Pero es cierto que en Argentina ha habido persecución judicial a exfuncionarios cuando se van del gobierno. Y lo vemos, es Vox Populi entre todos los periodistas, la clase política. Eso tiene que dejar de ser así en la Argentina. Y me parece que en eso Alberto da un primer paso, que es el primero que dice, bueno, yo voy a tratar de poner un punto final. ¿Cuál es el problema que veo yo en esa estrategia? Que detrás de esa estrategia, que es cierta, de que no haya un uso político de la justicia, se quieran parar a corruptos del gobierno anterior, del gobierno, me refiero al gobierno kirchnerista, y eso es lo que no tenemos que hacer. O si hubiese causas penales sobre funcionarios de Cambiemos, pero quiero decir, ese equilibrio va a ser un equilibrio muy fino, que tendremos que ver otra vez en la letra chica, compartiendo el espíritu general de que la clase política no puede ser rehén de una justicia que trata de quedar bien con el poder de turno. Entonces, creo, insisto, hay muchas cosas que se anunciaron que hay que ver la letra chica. El Consejo Económico y Social. ¿Qué implica el Consejo Económico y Social? Cerrar el Congreso de la Nación y que haya una nueva institución que no está en la Constitución Nacional, que sea vinculante de lo que vamos a votar en el Congreso de la Nación. Eso, digamos, para eso hay que reformar la Constitución. Entonces, también otra vez hay que ver la letra chica de eso, cómo funciona, qué es lo que se quiere hacer. Creo que todos los títulos tienen una lógica y son respetables, y hasta podríamos acompañar el espíritu general de lo que fue el discurso de Alberto Fernández, que a mi criterio fue muy bueno, sobre todo en la unidad nacional. ¿Por qué? Porque hace una lectura correcta de lo que fue el resultado de las urnas. Sacó 48, nosotros sacamos 41. Si no vas a la unidad nacional, rompes el país en dos pedazos. Entonces, me parece, de hecho era parte del discurso de Mauricio Macri, también con una lectura correcta de las urnas. Después uno puede discutir si en la práctica sucedió, si lo logramos hacer o fracasamos en ese intento. Monzó dice que ahí hubo una lectura absolutamente errónea y que por eso terminó en un fracaso. Bueno, en la campaña y en los primeros años de gobierno hubo ese espíritu. Después la realidad nos fue llevando para otro lugar y también la sociedad nos fue llevando para otro lugar, porque a medida que se fue complicando la situación económica, la polarización con el kirchnerismo, con la figura de Cristina, era algo natural, en la cual nosotros no podíamos afectar ese discurso, y ya la unidad nacional pasó a un segundo plano. Me parece que es una buena idea iniciar con eso. Después las diferencias políticas nos llevan a polarizar con el que sea. Probablemente en aquel momento era Cristina Kirchner, y quizás nos hubiese gustado polarizar con Labaña o con Sergio Massa. Bueno, la verdad es que la sociedad nos hizo polarizar con Cristina. Cristina ayer dijo que la persiguieron y que buscaron hasta la desaparición de ella, esmireándola en términos judiciales, etcétera, y hasta algunos buscaron la desaparición física. Ah, tremendo eso. A ver, yo ayer vi dos actitudes totalmente distintas. Una, la de Alberto Fernández. ¿Qué valoró a Alberto Fernández y su discurso, etcétera? Sí. Respecto a lo de Cristina. No, claro. Digo, Alberto Fernández, el abrazo con Mauricio Macri, de alguna forma refleja la idea de dos políticos de pura raza que cada uno sabe la responsabilidad que asume uno y la responsabilidad que deja el otro, ¿no? Y en Cristina vi la cara del odio, el resentimiento por las situaciones que ha vivido. Pero la verdad es que en muchísimas de las causas en que está Cristina son anteriores a Macri. Después se aceleraron por estas cosas del péndulo de la justicia. Pero la causa de Cuaderno es una causa en la cual Macri no tuvo nada que ver, que fue la que termina contaminando muchísimo más la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Y no solo no tuvo nada que ver, sino que perjudicó su gobierno. El día que salió la causa de los Cuadernos, el análisis económico y político que se hacía en Olivos
era que la economía se iba a derrumbar porque afectaba a las principales empresas del país. Sí. Entonces, culpar a Mauricio Macri de la persecución o persecución judicial a Cristina, o como se lo quiera llamar, o esta suerte de... ¿Pero hubo una persecución, entiende usted? No, Cristina, ¿no? yo no soy un experto. Yo soy de la idea, y lo he dicho siempre, que hay causas que se parecen a esta idea de juzgar la política. Y no quiero entrar en discusiones porque Dólar para mí, futuro, yo por siempre dije, el ejemplo. dólar futuro es una causa que yo nunca la compartí, no la entendí. Las decisiones políticas no son De hecho, a judicializables. Schwarzenegger lo terminan sobreseyendo en el dólar futuro B, digamos, ¿no? La Claro. contradenuncia que hace Son Cristina. causas que son difíciles de justificar. Ahora, OTESUR, no sé, no soy un experto, pero me parece que OTESUR es mucho más, digamos, difícil de explicar del lado de Cristina y no tiene que ver con una persecución política. Y creo que en eso se confunde todo. El procesamiento ahora de Aranguren y Laura Alonso parece ridículo. Bueno, ese es un ejemplo bueno. que utilizó el nuevo gobierno para plantear el tema de la especulación de Comodoro Pi. Sí. Sin meterse en el análisis de si Aranguren es o no culpable, dijeron, bueno, 3 años estuvieron analizando la causa y durante 3 años o era inocente o era culpable, pero la tenían abierta a propósito. Sí. Yo creo que ahí es un tema realmente que a nosotros como oposición nos va a poner en una lupa muy complicada, en el sentido que nosotros tenemos que buscar un equilibrio muy grande para reformar la justicia y que no sea un instrumento de persecución política, pero tampoco hacer un clearing de causas. Es decir, digamos, porque hay 20 causas de kirchnerismo, 20 causas de macrismo, la limpiamos. No, eso para que la clase política quede impune tampoco. Tenemos que buscar un equilibrio, de decir, no, mirá, quizás haya que reformar algunas cosas o plantear una unidad de la política para que esa persecución política no ocurra más, pero de ninguna forma dar una amnistía. Este es el equilibrio que va a tener Alberto, porque el primero que va a estar bajo la lupa va a ser Alberto. ¿Cree que van por una amnistía? Bueno, digo, ojalá no sea así, digamos, pero si la idea es apelar al discurso de la persecución política al lawfare que habla Cristina, para blanquear todas las causas y hacer caer todas las causas, me parece un exceso que va a generar mucho ruido en la sociedad. Digo, ¿qué va a salir? López va a salir en libertad por una persecución política. ¿Dónde trazamos la línea? O sea, si tenés mucho poder político, sos inocente y perseguido, y si sos un 4 de copa vas preso. Creo que acá es donde... Bueno, la idea de Cristina de decir la historia ya me absolvió es un poco esa, ¿no? Bueno, Volví con el voto popular, la gente me eligió. Sí, pero la verdad es que la justicia corre por otros andariveles y nuevamente, me parece ahí que hay que trazar muy bien la raya. Señor, gracias por este ratito. No, por favor, Muy generoso. un placer.